Hola a todos, me llamo Meg y tengo 18 años. ¿Tienes alguna manía extraña? ¿Algo así como morderte los labios o jugar con un bolígrafo entre tus manos? Ojalá yo tuviera unos malos hábitos como esos. El mío es un poco diferente. Resulta que me mastico a mí misma. Todo empezó hará un par de meses. En el colegio anunciaron que iba a haber un examen muy importante. Dijeron que si no lo aprobábamos, podrían hacernos repetir curso. Nunca había sacado las mejores notas, así que este examen podía salvarme la vida o cavar mi propia tumba. Así que decidí agarrar el toro por los cuernos y estudiar muy duro para el examen. Como nunca había prestado demasiada atención a mis estudios, ni siquiera me había imaginado que pudiera ser tan fácil. Me aprendía todo en un abrir y cerrar de ojos. Una semana antes del examen de verdad hicimos uno de prueba. Yo estaba completamente segura de mí misma y de mis conocimientos. Cuando me dieron la nota, me quedé sin palabras. No tenía casi ninguna respuesta bien. Me empezaron a entrar sudores fríos. Me estaba empezando a invadir un sentimiento terrible de miedo y de impotencia. ¿Cómo era posible que pudiera suspender? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿No había estudiado lo suficiente? Solo quedaba una semana para el examen real. Compré montones de chocolatinas y de bebidas energéticas y me encerré en mi cuarto para estudiar duro. ¿Recuerdas el momento en el que tenías que prepararte para el examen más importante de tu vida? ¿Te acuerdas de cómo te sentiste? ¿Qué trucos empleaste para hacerlo bien y memorizar todos los contenidos? ¿Hiciste trampas? Hasta copiar me parecía una buena idea en ese momento. Pero esta vez todo era diferente. Temblaba constantemente. No podía pensar en otra cosa que no fuera en la posibilidad de suspender el examen y tener que repetir curso. ¿Cómo se lo diría a mis padres? ¿Y a mis amigos? De repente empecé a saborear como a hierro en mi boca. Al principio no entendía bien el porqué. Entonces caí en la cuenta de que, cuando mis nervios se apoderaban de mí, me mordía las cutículas de alrededor de las uñas. ¡Madre mía! Me las mordía hasta sangrar. Cuando me estuve curando las heridas, me fijé bien y vi que eran muy profundas. Casi se podía ver hasta la carne de debajo. Pero en ese momento volví a sentirme relajada. Era algo que no había sentido en bastante tiempo. Así que seguí estudiando. Di el día por terminado después de hacer un examen de prueba y aprobarlo con bastante buena nota. La misma historia se repitió al día siguiente. Cuando estaba leyendo algo y no lograba entenderlo, volví a leerlo una y otra vez como loca. De repente empezaba a notar ese sabor a hierro en la boca. Esta vez decidí no hacerle caso y seguir mordiéndome las uñas todo lo que me apeteció. Y voilà, conseguí estudiarme todo. Otro dedo pagó por ello. Pero, ¿a quién le importa? No era un precio muy alto por conseguir mantener mi paz mental, ¿no? Los últimos días fueron todos así: estudiar, exámenes de prueba y comerme mis dedos. Llegó el día del examen. Me senté en mi sitio, eché un vistazo al examen y me di cuenta de algo terrible. No recordaba ninguna de las respuestas que había estudiado. Estaba convulsionando, pero a la vez me quedé helada y no podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo. El miedo y el odio a mí misma me abrumaron en ese momento. Y, como si nada, me tranquilicé. Sentí algo en mi boca y el sabor metálico otra vez. Comencé a masticar mis dedos que apenas se habían curado después de la última vez. ¿Y sabes qué? Aprobé el examen y además tuve la nota más alta. Mis padres estaban muy orgullosos de mí. Fue una gran sorpresa para ellos. Mi padre hasta bromeaba con que debería ir a Harvard y todo. ¿Alguna vez te has sentido exitoso en la vida? Hasta ese momento, a mis 18 años, nunca antes me habían felicitado tanto. Era una sensación increíble. No te voy a mentir, me sentía bien. Mis amigos del colegio me mostraron mucho respeto por haber logrado mi objetivo con tanto éxito. Pero yo era la única que sabía realmente el precio que tuve que pagar por todo ello. Me había comido todos mis dedos crudos. Además, apenas podía sostenerlos cubiertos mientras comía sin que se me cayesen del dolor, pero merecía la pena. Pasó un mes. Seguí yendo al colegio como siempre y no hubo más exámenes estresantes. Se acercaba mi graduación y yo me sentía totalmente despreocupada. Llegó el último examen del curso. Era como una broma, imposible no aprobar, además no afectaba mi nota final. Pan comido. Pero esa misma noche, cuando decidí encender el portátil para repasar, me volvió a inundar ese sentimiento terrible de miedo y de desesperación del que os había hablado antes. Casi podía oír esa vocecilla en mi cabeza diciendo: «Vas a suspender, vas a suspender». Tenía miedo, un miedo horrible. De repente, ese miedo se fue. Empecé a notar el sabor metálico en mi boca.
Me estaba arrancando trozos de piel de los dedos a mordiscos. Mi cuerpo me estaba pidiendo que estudiase para el examen. Me sentía como un rehén en mi propio cuerpo. Empecé a estudiar, pero traté de mantener la calma. Bebí té calmante, encontré en internet una técnica de respiración rítmica de relajación y después incluso intenté hacer meditación. ¿Y tú? ¿Qué haces para relajarte cuando estás estresado? ¿Tienes un método para tratar la ansiedad? No olvides que puedes compartirlo conmigo en los comentarios de este vídeo. Al final del día no volví a tener ansiedad. Era un logro, ¿no? Parece que había encontrado un remedio contra mi mal hábito. Parecía que ya nunca más iba a volver a comerme mi propia piel cruda. Creo que por fin podré aprobar el puto examen. Pero solo de pensar en ello me volví a poner muy nerviosa. Intenté respirar tranquilamente para calmar mis nervios, pero no servía de nada. Me miré los dedos y ya estaban horribles, cubiertos en heridas y en marcas de mordiscos, pero no tenía otra opción. Empecé a morderme compulsivamente las cutículas que ya ni me quedaban. Seguí mordiendo pequeños trozos de mi propia carne mientras lamía la sangre que se acumulaba. Y de nuevo me ayudó. Ahí estaba la cura contra mi miedo y mi nerviosismo. Era momento de admitirlo. Quedaba muy poco tiempo para el examen, así que decidí pensar con claridad y afrontar de manera razonable esta situación. Me quedaba una semana para el examen, es decir, 7 dedos, ¿no? Dejé 3 dedos en la mano derecha sin morder para poder agarrar bien el bolígrafo. Asigné un dedo por cada día de la semana, es decir, un dedo al día. Parecía una buena idea, ¿no? Empecé a estudiar sin ni siquiera sacarme el dedo de la boca. Estuve durante horas mordiendo y chupando el pulgar de mi mano izquierda, intentando también no perderlo. Al final del día, aterrorizada, saqué el dedo de la boca y lo miré. Tenía una pinta horrible. Me daba hasta vergüenza ver ese apéndice arrugado de color azul que ni siquiera podía mover. Sin embargo, ni me disgustaba. Estoy tratando de luchar contra mi problema con todas mis fuerzas. Solo quedaban 6 días, entonces todo terminaría. Pasé el resto de los días de la misma forma. Todo salió según el plan establecido, por decirlo de alguna manera. Un dedo al día. Pero 2 días antes del examen, la ansiedad volvió a adueñarse de mí. ¿Pero por qué? Si me estoy mordiendo el dedo justo en este momento. Ansiedad, esa que no había tenido durante los últimos 5 días, tenía que aparecer ahora. El miedo se había vuelto a apoderar de mí. Tenía que acabar con esto. Seguí mordiéndome los dedos y como no era suficiente, volví a los que ya me había mordido antes. Me caía la sangre por las manos, por la camiseta, por los pantalones, por los cuadernos y por los libros. Todo estaba de color rojo. No recuerdo cómo desapareció mi miedo. Tan solo recuerdo que tenía muchísima sed. «Hay zumo de naranja en la nevera», pensé. «Necesito zumo». Me desperté como un zombi y no podía ni caminar en línea recta, pero bajé directa a la cocina. Abrí la nevera y me bebí el zumo de un trago. Si te digo que mis padres se quedaron en shock, me quedo corta. No me había dado cuenta de que estaban allí ni de que había ido dejando un reguero de sangre a mi paso. Todo se volvió oscuro y entonces me desmayé. Cuando me desperté en la cama del hospital, me dijeron que me había quedado inconsciente por la pérdida de sangre. Bueno, estaba claro que yo misma me había puesto en esa terrible situación. Mientras estaba en el hospital no podía parar de pensar en lo que había pasado. Apuesto a que parecía una idiota, ¿verdad? Me dolían mucho los dedos, pero esto sería una lección para mí. Los médicos dijeron que en cuanto acabara con la vía intravenosa me dejarían salir, pero después aparecieron mis padres con otro médico. Me querían mandar a un centro de psiquiatría para recibir tratamiento. ¿En serio? Pero si yo estoy bien. Y tengo un examen pronto para el que he estudiado mucho. No podéis hacerme esto. Intenté luchar contra ellos, pero las enfermeras me reprimieron rápidamente. Tuve que pasar unos meses en rehabilitación. Hasta que no terminé el tratamiento, no me di cuenta de lo que había estado haciendo y de lo raro que me había estado comportando. Supongo que el estrés afecta a cada persona de manera diferente. Yo, para relajarme, me comía mis propios dedos. Otra persona quizás chasquearía los dedos o patalearía con los pies. Lo único que sé con certeza ahora es que si no luchas contra tus manías, estas acabarán dominando tu vida más temprano que tarde. Ahora intento alejarme del estrés lo más que puedo. Dejé de estudiar para evitar los exámenes. Lo que hice fue ponerme a trabajar en la tienda de mi padre. Me suelen preguntar que por qué llevo guantes en verano cuando hace muchísimo calor. Siempre hago bromas diciendo que tengo miedo a los gérmenes, pero la realidad es que tengo miedo de morderme los dedos otra vez. Espero que no vuelva a pasar. Gracias por ver el vídeo hasta el final. ¿Tienes alguna manía? Puedes comentarlo. Te agradecería mucho que dieses a me gusta y te suscribieses a este canal. Gracias.
Hola a todos, mi nombre es Tami y tengo 13 años. ¿Alguna vez has creído haberte tragado un animal vivo? Como si estuviera dentro de tu cuerpo y estuviera amenazando tu vida. A mí me pasó y esa sensación horrible aún me persigue. Mira este vídeo hasta el final y descubrirás lo que le pasa a una persona si se traga una serpiente viva. Mis padres le dedicaban toda su vida a la biología, así que a mí me interesaban mucho los animales exóticos y los insectos desde que era muy pequeña. Mis juguetes favoritos le darían miedo a cualquier niño normal y corriente, y en lugar de escuchar historias para dormir, yo solía escuchar el contenido de las enciclopedias y trabajos científicos de mis padres. Siempre quise tener un animal exótico en casa, pero mis padres estaban en contra. Decían que podría ser peligroso. Además, decían que ya tenían suficiente en el trabajo. Hasta que un día, hace poco, a mi padre le regalaron por su cumpleaños una serpiente pequeñita muy rara y venenosa. Yo estaba emocionadísima. Por supuesto, en cuanto la vi, empecé a jugar con ella. Pero mi padre me detuvo, puso a la serpiente dentro de un terrario y dijo que no deberíamos tocarla hasta que pasase por un periodo de adaptación. Después, acabó prohibiéndome que la tocase sin su permiso porque era venenosa. Me puse muy triste, pero me daba tantísima curiosidad que al final no pude contenerme. ¿Has desobedecido a tus padres? Al día siguiente, cuando mis padres se marcharon a trabajar, me colé en la oficina de mi padre y me puse a jugar con la serpiente. La llamé Tony. A escondidas iba a visitar a Tony todos los días. Con el tiempo me aburrí de jugar solo con Tony, así que decidí presentar a la serpiente a mi mejor amigo, Carl. Iba a gastarle una broma, creí que sería muy divertido, pero mi plan fracasó totalmente. Nos sentamos y jugamos a nuestro juego favorito. Le conté a Carl que iba a buscar algo para comer. Dejé salir a Tony del terrario y me la llevé a mi cuarto sin que nadie se diese cuenta. Pensé que Carl se llevaría un gran susto, luego nos reiríamos juntos y jugaríamos con la serpiente, pero la broma se me fue de las manos. Cuando Carl vio a la serpiente en su pierna, saltó horrorizado, gritó muy alto y se quedó totalmente pálido. Después se cayó al suelo y empezó a ahogarse. Sinceramente, no tenía ni idea de qué podía hacer, pero tenía que actuar rápido. Encontré una bolsa marrón en la cocina, corrí hacia Carl y empecé a intentar ayudarle a respirar con la bolsa. Él empezó a respirar en ella y poco a poco fue recuperándose. Le di un vaso de agua y después de bebérselo empezó a gritarme como un loco. Resulta que no podía soportar los animales como las serpientes, los lagartos y demás animales de este tipo. Cuando era pequeño incluso era alérgico a ellos. Me acusó de saberlo y haberle hecho esto a propósito, pero yo no tenía ni idea de que Carl tenía este gran miedo. Tuvimos una fuerte discusión. Carl se sentía muy ofendido, así que cerró la puerta de un portazo y se fue. Yo volví a poner a la serpiente en el terrario antes de que mis padres se dieran cuenta y me fui a mi cuarto. Me sentía muy mal por la discusión que había tenido con mi amigo. Nunca antes habíamos estado peleados, así que esa noche tuve varias pesadillas. Estaba ya casi dormida y mientras dormía pensé que había algo frío acostado sobre mi estómago. De repente empezaba a arrastrarse hacia mi cabeza, se metía directamente en mi boca y yo ni siquiera era capaz de moverme. Me desperté a la mañana siguiente con sudores fríos, estaba aterrorizada y el sueño había sido muy real. Tenía tantísimo miedo, corrí a comprobar el terrario, pero estaba vacío. Me empezaron a temblar las piernas, me agarré el estómago y no era capaz de moverme. ¿Y si tenía una pequeña serpiente dentro de mi cuerpo? De tan solo pensarlo, me ponía enferma. Corrí hacia el baño. Aparentemente no había cerrado bien la tapa del terrario el día anterior. Seguro que Tony se había escapado y se había metido en mi boca. Incluso cuando me levanté por la mañana, yo sentía algo raro en mi boca. Era una sensación terrible. No podía andar, ni dormir, ni comer. Tenía todo el tiempo una sensación de escalofríos en el esófago, como si hubiera algo vivo ahí dentro. Era como si algo de sangre fría se estuviera arrastrando por dentro de él. Se me venían a la cabeza pensamientos y más pensamientos. Yo no podía con esto sola, así que al día siguiente en la escuela fui a hablar con Carl. Le pedí perdón y le conté todo lo que me había pasado. Estaba tan sorprendido que dejó de lado nuestra pelea. Comenzó a pensar en cómo ayudarme a resolver este problema. Estaba muy preocupado por mí.
Fue muy amable conmigo, pero parecía como que ya lo sabía. Al final decidí no darle importancia a su reacción. Carl me dijo que lo mejor era que fuese al médico de inmediato. Comenzó a decir que este problema era muy grave y que no podríamos resolverlo nosotros solos sin ayuda. En ese momento yo rompí a llorar y le dije que jamás iría al médico. Yo tan solo necesitaba la ayuda de un amigo. ¿Y a ti te dan miedo los médicos y los hospitales? Después, ambos recordamos que la madre de Carl es bióloga y que tenía libros muy raros sobre animales de sangre fría en casa. Carl intentó calmarme y corrimos hacia su casa después de las clases. Teníamos que hacerlo todo antes de que llegase su madre. Nos colamos en la oficina y empezamos a buscar el libro adecuado. Yo me sentía cada vez peor y peor. Me estaba poniendo mala del estómago. Carl estaba preocupado porque la oficina de su madre era un lugar restringido en la casa y empezó a meterme prisa, pero yo no podía moverme más rápido. Me sentía mareada todo el tiempo por culpa del miedo. Para nuestra sorpresa, el pomo de la puerta empezó a girar. La madre de Carl había llegado a casa antes de lo previsto y nos pilló justo en la oficina. Empezó a gritarnos, sobre todo a Carl, e incluso amenazó con castigarle sin salir de casa. Yo no podía permitirlo, así que puse en orden mis pensamientos y se lo expliqué todo a la madre de Carl. Ella dudó, pero parecía menos enfadada. Me pareció que se había calmado demasiado rápido, igual solo estaba preocupada por mí. Dijo que quizás lo mejor era que fuera a ver a un médico, porque la serpiente podría estar dañando mi esófago o incluso podría estar envenenándome por dentro. Como era una serpiente venenosa, su veneno podría estar disolviéndose en mi estómago e ir directo a mi sangre. Todo se pondría aún peor. Sabía que era una causa perdida, todo había ido demasiado lejos. Tendría que contárselo todo a mis padres. La madre de Carl rápidamente me consiguió cita con el médico, así que a la media hora ya estábamos de camino al hospital. Cada minuto que pasaba yo me sentía peor. Yo tenía la culpa de todo. Había perdido a un amigo, les había ocultado todo a mis padres y me había saltado sus órdenes y les había desobedecido. La madre de Carl dijo que tendría que contárselo todo a mis padres, pero decidí que se lo contaría yo misma. Mientras tanto, mi estómago se revolvía. Empecé a pensar que el veneno de la serpiente ya estaría en mi sangre. Estuve muy enferma durante todo el camino y no sé ni cómo fui capaz de llegar al hospital. Cuando estaba ya a la espera de que me llamase el médico, pálida y asustada, la madre de Carl me dijo que seguramente iban a hacerme una gastroscopia y que si era necesario también tendrían que operarme de urgencia. Me senté en el pasillo y no podía parar de temblar por el miedo. Se supone que iban a llamarme de un momento a otro. Y entonces vi a mis padres. Estaban muy serios e incluso parecían enfadados. No pude soportarlo más. Salté de la silla y empecé a excusarme ante mis padres. El miedo al médico, a la operación, a toda esta situación, todo me estaba agobiando cada vez más. Se lo conté todo a mis padres de inmediato. Cuando terminé de explicarme, abrí los ojos y vi cómo mi padre me sonreía. Al principio no entendía por qué, pero entonces mi padre sacó un tarro con la serpiente. Me quedé en shock. ¿Lo había soñado todo? ¿O me estaba volviendo loca? ¿Cómo había podido pasar todo esto? De repente, papá sacó a la serpiente del tarro y la acercó a mí. Yo salté hacia atrás. Tenía miedo de que me mordiese y me inyectase su veneno. Entonces mi padre me enseñó que la serpiente no tenía dientes. No entendía nada hasta que mis padres admitieron que era una broma casi tan pesada como la que yo le había gastado a Carl. Mis padres solo querían que aprendiese la lección y que no volviera a desobedecerles, todo por mi propia seguridad. Claro, así era muy difícil no aprender la lección. Resulta que Carl les había contado lo de mi broma. Entonces pregunté que dónde estaba la serpiente cuando yo vi el terrario vacío. Papá me dijo que se la había llevado al laboratorio. Estaba tan feliz de no haberme tragado la serpiente que me olvidé de la lección que me habían dado Carl y mis padres. Me sorprendí de no haberme dado cuenta de nada, pero aparentemente mi imaginación me había jugado una mala pasada y yo no podía pensar en otra cosa que no fuera la serpiente. Sabía que todo era por mi bien. Podía haberle pasado algo malo a Carl por culpa de mi broma. Y mi estupidez y mi curiosidad me la habían jugado. Ahora evito ir a la oficina de mi padre. Intento no meter mis narices en todo. Debido a mi buen comportamiento, mis padres me han prometido que me regalarán mi propio terrario con una serpiente de agua. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a me gusta y suscribirte a este canal. Ten siempre mucho cuidado con tu imaginación.
Que tengas un buen día. Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Sara y tengo 20 años. Cuéntame, ¿alguna vez has comido marisco o insectos vivos como manjar? ¿Cómo te sentirías si algún animal de este tipo te estuviera comiendo a ti por dentro? No, no estoy loca, tranquilos. Es solo que mi afán por conseguir la fama y por ganar muchísimo dinero me llevó a hacer algo precipitado que casi podría haberme costado mi vida. Cuando tenía 18 años, mi hermana y yo nos mudamos a Nueva York para ir a la universidad. Antes solíamos vivir en una pequeña ciudad de Pensilvania. Allí no teníamos mucha perspectiva de futuro, excepto si queríamos quedarnos en la granja de nuestros padres y ayudarles con la esperanza de heredar algún día esa parcela de tierra. Así que ambas decidimos mudarnos juntas por unanimidad. Fuimos a universidades distintas. A mi hermana le interesaba la literatura desde que iba al colegio, así que eligió estudiar periodismo. A mí, en cambio, me gustaban las ciencias naturales, así que decidí estudiar medicina. Al principio fue muy duro. Para vivir en una gran ciudad se necesita mucho dinero, así que ambas nos pusimos a trabajar. Yo estuve trabajando como dependienta en una tienda de ropa y mi hermana era camarera en un bar bastante conocido de la ciudad. Nos dio tiempo a todo. Estudiamos, trabajamos, nos divertimos, hablamos de todo y disfrutamos mucho de nuestra nueva vida. Sin embargo, 2 años después de habernos mudado a Nueva York, algo me cambió la vida para siempre. ¿Qué problemas te pueden surgir cuando te mudas a una ciudad nueva? Perder tu alojamiento, perder tu trabajo, bueno, hasta preferiría algo así, la verdad. Un día, nada más llegar a casa, me encontré a mi hermana tirada en el suelo, inconsciente. Al principio pensé que me estaba vacilando, pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Al principio intenté reanimarla, pero no lo conseguía, y ella estaba ardiendo. Yo tenía muchísimo miedo, llamé a la ambulancia y se la llevaron al hospital. Allí, el médico me dijo que mi hermana había sufrido una neumonía grave, necesitaba recibir tratamiento lo antes posible. Pero había un problema muy gordo. Los medicamentos eran carísimos y nosotras no teníamos tanto dinero como para poder permitírnoslos. No quería molestar a mis padres, nuestra familia tampoco era rica. Pero, ¿qué podíamos hacer? Mi hermana se estaba poniendo cada vez peor día tras día y seguíamos sin tener el dinero suficiente para pagar los medicamentos. Algunas veces ni siquiera me daba para pagar el apartamento con el sueldo que ganaba de dependienta. Era absurdo pensar que podía permitirme pagar las medicinas de mi hermana con ese dinero. Necesitaba solucionar este problema lo antes posible, así que me busqué un segundo trabajo, y si hacía falta, me buscaría un tercero. Pero, ¿cómo podía encontrar un trabajo con el que ganar el dinero suficiente tan rápido? Mientras buscaba trabajos por internet, encontré una oferta de modelo. Estaba muy bien pagado y además tan solo tenía que pasar un casting. Sonaba todo muy raro y sospechoso. Eran como anuncios típicos del tipo «Dinero rápido, gana $1000 al día». Pero yo la verdad que no tenía mucha elección, así que me decidí. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por salvar a alguien a quien quieres? Yo estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta por mi hermana. Pasé el casting sin ningún problema. En el colegio ya había sido una niña bastante guapa y la verdad que había mejorado con los años. Tras un par de desfiles de moda exitosos, conseguí la cantidad de dinero que necesitaba. Pagué el tratamiento de mi hermana y se puso mejor. Pero tampoco quería dejar el trabajo de modelo. Me invitaron a cada vez más desfiles. Algunas marcas muy conocidas me ofrecieron hacer colaboraciones con sus productos. Los contratos estaban cada vez mejor pagados. La verdad que se me subió un poco el dinero y la popularidad a la cabeza. Incluso dejé mi viejo trabajo y dejé de ir a las clases de la universidad. Un día me llamaron de allí para decirme que si me seguía saltando las clases me expulsarían. Como respuesta les dije que se dejasen de molestarme y que me daba igual tanto ellos como mis estudios. Me siguieron invitando a desfiles y me pagaban mucho dinero y además todo el mundo veneraba mi belleza. ¿No ese es el sueño de todas las chicas? Yo había venido a conquistar esta gran ciudad y había caído rendida a mis pies. O eso me pensaba en aquel momento. La verdad que la felicidad no duró mucho. Un día, en uno de los desfiles a los que fui, vi a una modelo que no conocía de nada y que llevaba puesto mi outfit. Empecé a investigar qué es lo que estaba pasando y resultó que ella ocuparía ahora mi puesto de trabajo. ¿Pero cómo? Se supone que yo ahora estaba en mi mejor momento como modelo. Me dijeron que el aspecto de esa chica les parecía mucho más interesante que el mío y que además ella tan solo pesaba 40 kilos. Me dijeron que a mí tan solo me quedaban un par de desfiles y después de eso mi carrera estaría totalmente acabada.
No podía creerlo. Mi dinero, mi fama, mi popularidad. Todo esto me lo estaba arrebatando una novata que había venido de la nada y que iba a ocupar mi lugar. No podía permitírselo. Al principio de mi carrera, un modelo me habló de un amigo que vendía pastillas con larvas de cucarachas especiales que servían para bajar de peso rápidamente. En aquel momento, la verdad que me reí de lo que dijo. Pero ahora yo no veía otra salida, así que decidí que pagaría cualquier precio y daría lo que hiciera falta para recuperar el trabajo de mis sueños. ¿Alguna vez has hecho alguna tontería cuando creías que estabas en una situación difícil? ¿Crees que era una situación desesperada? A mí me daba mucho asco porque yo odiaba los insectos. Temblaba y lloraba solo de pensar en ello. Me costó bastante tomar esa decisión. Aunque al principio me había reído de la idea de que las pastillas pudieran contener larvas, ahora estaba totalmente segura de que eso era verdad. Me armé de valor y de coraje, aguanté las terribles ganas de vomitar y me tragué la primera pastilla. Después fui a por la segunda, y así hasta que me tomé 6. Pensé que así quizás surtiría efecto más rápido y podría perder peso cuanto antes. Y así fue. En 2 semanas conseguí perder 8 kilos. Y así me volvieron a contratar. Me dijeron que estaba incluso mejor de lo que necesitaban para el trabajo. Tan solo me molestaba una cosa. Mi hermana me solía decir que estaba muy pálida y que parecía que estaba enferma. Pero ¿y ella? ¿Qué sabrá? Ella no tenía ni mi fama, ni mi dinero, ni mi carrera. Le dije que solo estaba celosa de mí. Lo había logrado todo por mí misma y con mis propios méritos. Pero qué equivocada estaba. El día del desfile decisivo, cuando iba por fin decidirse mi destino como modelo, empecé a sentirme mal. Sentí náuseas y un dolor muy fuerte en el estómago. No entendía qué estaba pasando. Empecé a buscar por mi mochila una pastilla para combatir el dolor. En ese momento me acordé de las pastillas para perder peso que me había tomado un mes antes. ¿Y si la larva de cucaracha había crecido, sobrevivido y ahora estaba viviendo en mi estómago? Me asusté muchísimo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué yo? Con todo lo que había sacrificado para triunfar. No podía quitarme ninguno de estos pensamientos de la cabeza. Y además me quedé pensando, ¿qué iba a hacer con los insectos de mi estómago? ¿Y si había muchos y se estaban alimentando de mi cuerpo? ¿Qué debía hacer? ¿Debía ir al hospital? No, para nada. Decidí que no podía desperdiciar el precio que había pagado por todo este tormento. Reuní fuerza de voluntad, ignoré el dolor de mi estómago y salí al escenario a desfilar. A mitad de camino se me pasó el dolor de estómago y cuando estaba empezando a alegrarme por ello, todo empezó a darme vueltas. Empecé a ver todo borroso y de repente me quedé inconsciente y me caí al suelo. Me desperté en el hospital. No entendía qué estaba pasando, pero mi dolor de estómago era incluso más fuerte que antes. El médico estaba a mi lado. Inmediatamente empecé a llorar. Le conté que quería perder peso y que había estado tomando pastillas con larvas y que ahora esas cucarachas seguro que estaban viviendo dentro de mi cuerpo y comiéndome lentamente por dentro. El médico miró las pastillas, se echó a reír y me lo explicó todo. Resulta que no contenían larvas ni nada de eso. Era todo una farsa. Me dolía el estómago porque no había comido nada en todo el mes y había seguido una dieta muy estricta. Mi cuerpo me estaba diciendo que estaba agotado. Nada me estaba comiendo por dentro. No existen cucarachas que se coman la grasa de nadie, y si existieran, sería imposible que pudieran sobrevivir dentro del estómago de un humano. Me dio muchísima vergüenza. Había caído en esa trampa imbécil y había perdido mi sentido común por culpa de mi egoísmo. Unas horas más tarde, mi hermana vino a visitarme. Nada más verme se echó a llorar. Me suplicó que por favor dejase el modelaje. Dijo que me estaba matando. En ese momento recordé lo preocupada que yo había estado por mi hermana cuando ella estuvo en el hospital y que solo me había hecho modelo para salvarla a ella, no por el bien de mi carrera ni mucho menos. ¿Merecía la pena sacrificar tu propio bien y también el de tus seres queridos por una carrera? Una semana después, mi salud mejoró. Dejé el modelaje, volví a la universidad y empecé a trabajar de enfermera en un hospital. La relación entre mi hermana y yo mejoró muchísimo. Empezamos a apreciarnos la una a la otra mucho más de lo que solíamos hacer antes. Y aunque cometí un error que puso en peligro nuestra relación, ahora estamos genial y somos muy felices. Espero que no cometas los mismos errores que yo y que cuides tu salud. Puedes dar a me gusta a este vídeo y enseñárselo a tus amigos.
Suscríbete a nuestro canal y así verás muchas más historias interesantes como esta. Gracias y que tengas un buen día.